Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El nombre de su servidora es Aberlín Mariano Álvarez y es un placer estar aquí con ustedes. El tema que estamos abordando será liderazgo. Los temas a revisar serán los siguientes: concepto e importancia de la dirección, funciones de dirección, roles gerenciales, habilidades gerenciales, la autoridad, el poder y la influencia, motivación, liderazgo, conflictos y manejo de conflictos y comunicación. Primero vamos a revisar el concepto de ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Bienvenido. ¿Y si me escuchas muy bien? Sí, perfecto. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, pues nuevamente te damos la bienvenida. El tema que se va a abordar es el de liderazgo. De una forma integral lo vamos a estar revisando. Los temas que se van a ver son el concepto de importancia de la dirección. ¿Por qué lo vamos a tomar en esta etapa del proceso administrativo? Porque el liderazgo se ejerce durante esta. Después vamos a revisar las funciones de dirección para identificar cómo el liderazgo es una de las principales funciones. Los roles gerenciales, cómo va correlacionado, las habilidades gerenciales, la autoridad, el poder y la influencia, motivación, liderazgo, conflictos y manejo de conflictos y comunicación. Muy bien, vamos a comenzar con la definición. ¿Nos puedes hacer favor de apoyar, por favor? Muy bien. Sí. Alfredo Cipriano Luna González nos dice que es ejercer el liderazgo mediante una adecuada comunicación, motivación, supervisión y toma de decisiones para alcanzar en forma efectiva lo planeado, organizado y de esta forma lograr los propósitos del organismo social. Muchísimas gracias. Efectivamente, vemos cómo el liderazgo es parte esencial de esta etapa del proceso administrativo y cómo es esencial para lo que es la comunicación que sea asertiva, el poder identificar una motivación adecuada para el equipo de trabajo, si se necesita algún tipo de supervisión y obviamente también lo que es toma de decisiones. ¿Algo que nos quieras comentar que te haya llamado la atención de esta definición? Bueno, me llama mucho la atención que maneja algo que dice que adecuada comunicación. Yo creo que es muy importante al momento de hablar de liderazgo porque es lo que va a dar la pauta, la confianza y a la apertura que vamos a tener con las demás personas. Estoy de acuerdo contigo. El utilizar el tono adecuado, las palabras adecuadas, los canales que sean abiertos en ambos sentidos van a ser base fundamental para que se pueda ejercer este liderazgo. Muchísimas gracias y muy valiosa tu opinión. Ahora vamos a ver por qué es importante la dirección y veremos cómo está muy entrelacionada lo que es el liderazgo. Durante esta se debe motivar a todos los recursos humanos. ¿Y cómo es que vamos a motivar el capital humano? Entre otras cosas, a través del liderazgo. Se logra el movimiento de forma sinérgica. ¿Cómo vamos a lograr esa sinergia? A través de todas las bondades que ofrece el liderazgo. Luego, en esta etapa de dirección se lleva a cabo lo que ya se ha planeado y lo que se ha organizado, ya se lleva en movimiento. Se fundamenta un buen clima en la empresa. ¿Cómo es importante aquí el estilo de liderazgo que deben ejecutar los líderes, los dueños de las empresas, los directivos? Deben de tener ese tacto para identificar cuál será el más apropiado para los equipos de trabajo. De lo contrario, va a repercutir en el clima de la organización.
Después se toman decisiones para lograr lo que la empresa quiere en el futuro y es una de las bases para que se aplique el control. Y como hemos visto y estaremos revisando, el liderazgo es una parte primordial para que ese control se haga de una forma más eficiente y eficaz. ¿Cuáles son las funciones de la dirección? Primero, para supervisar. Antes de que el jefe, antes de que se convierta en líder, pues sí necesita identificar los niveles de supervisión, aunque entre más cordial sea, más asertivo, el que conozca a su personal, pues logrará convertirse en una persona que no necesitará de supervisar tanto. Otro de los puntos importantes en la dirección es la comunicación y como bien comentas, si el líder no sabe expresar su mensaje a través del canal adecuado y que no sepa utilizar un buen vocabulario, me refiero a que la forma de conducirse sea entendible para las personas, entonces pues no se va a tener el efecto que se está buscando. Por otra parte, otra de las funciones de la dirección es la motivación, que es en un término genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares, y que se realizan cosas con las que se esperan satisfacer estos impulsos y deseos e inducir a los subordinados a actuar de determinada manera. La toma de decisiones, que es que los supervisores, los jefes sepan identificar y seleccionar un curso de acción para enfrentar un problema específico y obtener ventajas cuando se presenta una oportunidad. Y veremos que los líderes deben de poseer también esta habilidad. En cuanto a la coordinación, es el logro de la armonía de los esfuerzos individuales y de grupo hacia el logro de los propósitos y objetivos del grupo. Luna González comenta que liderazgo es ese proceso de motivar y ayudar a los demás a trabajar con entusiasmo para alcanzar los propósitos de la organización. ¿Cómo es que va a lograr que la gente se sienta entusiasmada, involucrándose a través de estrategias que permitan que sean gestores de su propio desempeño y crecimiento dentro de la misma? Los líderes deben de ser esas personas que ayudan a un equipo o grupo a identificar hacia dónde se dirige y luego los motiva para lograr sus metas. Pero es muy importante mencionar que es necesario que los apoye para que crezcan a través del coaching, del mentoring, y que esa supervisión, ese impulso sea cada vez menor, porque ellos mismos también van a ser gestores de su propio crecimiento, tanto personal, profesional como laboral. Hasta aquí, ¿hay algún punto que hayas identificado en tu trabajo o con alguna situación en la que te hayas encontrado cerca? ¿Algún punto de estos que nos quieras hacer favor de compartir? Eh, es más que nada en cuanto a motivación. Yo creo que, bueno, en el ambiente laboral ahorita donde yo me desempeño, esta parte está muy olvidada por parte de nuestros líderes. Entonces eso hace que nos desviemos un poco de las metas de la organización como tal y por ende pues afecta la calidad del trabajo que presentamos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Por eso es importante que las personas que tienen estos puestos de dirección eh, estén en constante contacto con las personas, que sepan qué es lo que les motiva. Muchas veces asumen de que a lo mejor con el festejarle el cumpleaños a las personas, ya con eso se van a motivar de manera que se esté buscando para que la productividad sea la esperada, pero pues no, estamos hablando de que la interacción es
con personas que tienen sueños, que tienen deseos, que tienen problemas, que tienen muchas ganas de creer en la empresa y crecer en ella. Entonces, si no les damos una carga de trabajo que les llame la atención, que sea enriquecedora, que obviamente que si hay un esfuerzo por parte de las personas, pues que se vea reconocido por la organización. Y hay muchas formas de hacérselos notar, no solamente de forma económica. Obviamente es muy importante para que se puedan cubrir las necesidades básicas de las personas, pero también tenemos los otros aspectos emocionales, en donde el que te digan los jefes, los líderes, que están muy contentos con el desempeño que estás teniendo, o que dentro de la retroalimentación, vamos a suponer en la evaluación del desempeño, se les pueda indicar cuáles son sus áreas de oportunidad, pero de una forma productiva, una forma, ¿cómo decirlo?, constructiva, sin el afán de poner el dedo acusador, sino incluso hacerle propuestas de cómo es que puede crecer y puede mejorar en esas situaciones, o bien escuchar completamente lo que ha ocurrido, y probablemente esa información que tenemos de un bajo desempeño no es tan real. No tenemos la información como jefes, directivos, líderes apropiada. Entonces a lo mejor podemos desmotivar a personal que es muy productivo, pero si en vez de recibir una recompensa al esfuerzo, resulta que por malentendido se les llama la atención, pues entonces ahí tenemos el efecto contrario. Muchas gracias, estoy muy de acuerdo contigo de que son puntos medulares en donde los líderes deben de estar enfocados para que su trabajo en las organizaciones sea de lo más apropiado. Ahora, si estamos hablando de gerentes, de altos directivos, deben de considerar todos estos roles para poderlos coordinar de una manera equilibrada. Existe el rol interpersonal, en donde dirigen discursos, confieren honores, presiden comités y representan a la empresa. El de ser líder, que debe ser para motivar, dirigir y validar el trabajo de los subordinados. También debe ser un enlace que represente a la organización ante diferentes instancias públicas y privadas. Debe ser un monitor, pero como lo comentamos a un principio, debe en la mayor, ¿cómo decirlo?, entre más madure su personal, entre más crezca, entre más consciente sea de sus actividades, ese monitoreo debe de ser en mucho menor medida. Luego también debe ser un buen difusor que informe dentro de la organización y de manera externa ante distintas instancias. Tenemos también en muchos casos que el líder también es empresario, que autoriza cambios, fija objetivos y formula planes. También debe solucionar problemas, no solamente con los clientes, los proveedores, la competencia, sino también estamos hablando de la gente que le está colaborando en la organización. También debe saber asignar recursos, aprobar gastos, programas, promociones y fijar las prioridades en estos. Y debe ser muy buen negociador, como hemos mencionado, con su capital humano, con los clientes, proveedores y agencias. Entonces sí es importante que se esté capacitando toda aquella persona que funja como líder. Esas habilidades gerenciales se dividen en tres. Tenemos la técnica, la humana y la conceptual. En lo que respecta a la técnica, es el conocimiento de los procesos y actividades para generar el producto o servicio principal de la empresa.
¿Qué ocurre cuando un líder da su opinión sin ni siquiera conocer el proceso en el que se desempeña su subalterno? Pues pierde validez, se desmotiva la persona. Entonces esta no debe estar desatendida. Los gerentes deben de conocer todas estas cuestiones técnicas de los procesos, de los procedimientos, para que tengan las tablas para poder evaluar el proceso de la producción o de cualquier cuestión de la organización. Ni sabrá identificar si existe calidad o no en el servicio que están otorgando sus subalternos o servicios, y mucho menos podrán estar identificando las capacidades tanto que presenta en ese momento el empleado o las potenciales. Hasta aquí, ¿hay algún punto que te gustaría compartir con nosotros? Ahorita no, en esta parte sí. Ahora sí que nada más estoy evaluando la información. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a hablar de una muy importante que desafortunadamente muchas organizaciones no están tomando en cuenta, que es la habilidad humana. Esa capacidad para trabajar con otras personas dentro de la organización mediante la interacción, comunicación y motivación, en donde debe demostrarse un genuino interés por las personas, el estar involucrados de manera real sobre lo que acontece en la vida de ellos, no solamente en lo que respecta a lo laboral, sin ser invasivo en la cuestión personal. Pero ¿qué ocurre cuando alguien resulta que tiene un hijo enfermito? Pues el hecho de que el líder le pregunte sobre la salud, cómo va evolucionando, eso también genera mucha empatía, mucha cohesión dentro de su equipo de trabajo. Pero si no hay esa habilidad humana, si se tiene la idea de que pues yo nada más voy al trabajo a eso, no voy a buscar amigos o tener buenas relaciones, yo nada más voy a desempeñarme, pues ¿qué va a ocurrir con el líder que no hace esto? Pues va a repercutir en que no existirá la armonía ni la colaboración con su gente de trabajo. La comunicación no va a ser efectiva porque le van a temer o le tienen desconfianza, y habrá cero empatía con los subalternos. Y pues por muchos esfuerzos que se hagan en otras áreas, mientras la habilidad humana no exista, obviamente no va a poder ser líder asertivo. Tenemos la habilidad conceptual, que es la capacidad de análisis del contexto de los negocios, que sirve de base para tomar decisiones. Aquí es importante que no solamente tenga el conocimiento de lo que ocurre con su personal ni dentro de la empresa, sino que también es importante que sepa lo que está ocurriendo fuera de ella. ¿Para qué? Para que pueda establecer estrategias adecuadas para apoyar a cada uno de sus empleados. ¿Y qué ocurrirá? Todas esas estrategias no tendrán certidumbre, podrán llevarla al fracaso, no habrá ninguna preparación académica, no tendrán experiencia y no habrá sentido común. Ahora, ¿qué hemos dicho de los líderes? Cuando son realmente líderes, tienen esa energía que hace que influya en la gente. ¿Qué es la influencia? Significa la relación dinámica entre personas y tiene por objeto alcanzar un fin. Por otra parte, tenemos lo que es motivar, que me gustaría mucho escucharte después de que veamos lo que dice Luna González, que es el proceso para estimular a los empleados para que realicen su trabajo, que los llevará a cumplir con la meta deseada.
Motivar significa mover, conducir, impulsar a la acción. La motivación es un elemento básico de la dirección, porque a través de esta se logra la realización del trabajo para lograr los objetivos de la empresa. La motivación es un término genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. Decir que los administradores motivan a sus subordinados es confirmar que realizan cosas con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a los subordinados a actuar de determinada manera. ¿Alguna experiencia que hayas tenido en alguna organización en donde hayas sentido el impacto de una buena motivación? ¿Qué nos puedas contar? Sí, bueno, yo me desempeño en el ámbito de servicios. Ujú. En este ámbito yo digo que es una de las partes muy importantes esta área de la motivación, porque el hecho de que el personal vea o tome en cuenta, más bien se sienta a gusto, pues, al momento de estar realizando sus actividades, crea una mejor calidad del servicio. Bueno, yo soy paramédico, actualmente me desempeño como paramédico y el hecho de ver o a personal desmotivado realmente afecta muchísimo a la calidad de la atención que uno puede llegar a prestar por el simple hecho del ambiente, por ejemplo, el clima laboral, este, o la falta de tener presente los objetivos de la organización, que en este caso sería la atención de los pacientes aquí en el estado. Estoy de acuerdo contigo, muchas gracias por tu aportación. Efectivamente dijiste algo muy importante. El servicio que ofrecen las empresas o productos, aunque sean productos, pero que a través de un servicio los hacen llegar, transmite la, la filosofía de la organización, la, la forma en que han permeado los líderes al resto de todo el capital humano y eso beneficia a la misma. Pues es trabajo principal al inicio de los directivos para que se conviertan en líderes y que a su vez puedan en cascada apoyar al resto de la tripulación de la empresa. Y como dices, afecta o puede beneficiar no solamente a las personas, sino también a los clientes que reciben o a los pacientes que reciben esta atención. Como un efecto positivo de procuración, de, de buscar la forma de que si alguien necesita aprender de determinada forma un elemento de su actividad y se lo hace llegar y se le felicita, pues estamos reforzando esa actitud de proactividad. Vamos a tener gente más involucrada, con más iniciativa, con más creatividad, y también es importante el poderles dar libertad de decidir en su desempeño, en sus actividades, porque quién mejor que las personas que están día con día llevando a cabo estos procesos, pues conocen por completo todos los aspectos que tienen que estar procurando para que se realicen de mejor manera, darles esa libertad de decisión para esta toma de decisiones, sino que no tengan que estar reportando cada situación a los jefes para ver si pueden o no proceder de alguna cuestión. O cuando alguien se muestra proactivo, se le castigue. Eso también es tremendamente nefasto para pues no lograr esa motivación en el personal. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Ahora, en cuanto al liderazgo, vamos a ver algunos puntos que dice Luna González, aunque
yo lo invitaría a que se viera de una forma más humana, más profunda. Uno de los puntos que dice Luna es que el liderazgo debe consistir en influir en las personas para que realicen lo que queremos. Eso se oye como muy impositora, sí. Sí, sí, entonces, ¿qué ocurre simplemente cuando nosotros nos llevamos muy bien con un amigo? Yo cedo ante alguna situación, en otro momento tú cedes, vamos mediando. Si hay voluntad de ambas partes, si como institución, como empresa, como líder, vemos que están procurando a su personal, obviamente que la gente va a estar con toda la apertura de poner todo lo que esté de su parte, empezando por sí mismo, porque va a estar orgulloso, va a estar contento de pertenecer a esa organización, va a hablar bien de ella, porque recordemos que aunque ya no, cuando no se encuentra dentro de la empresa laborando, de todas formas es parte de el reflejo de lo que se vive en las empresas. ¿Cuántas veces hemos escuchado a muchas personas que hablan mal de sus organizaciones, de que no los tratan bien, de que están estresados, que los regañan constantemente? Pues eso también habla muy mal de las organizaciones que no están cuidando a su gente. Entonces, no solamente es de, a ver, que hagan lo que queremos, no, es realmente llevar una relación ganar-ganar, en donde la motivación pues se va a dar de una manera muy natural. Van a trabajar con entusiasmo, ellos van a ir alcanzando sus objetivos, el ver cómo crecen como personas, el propiciar las condiciones de temperatura, de iluminación, ventilación, equipos ergonómicos. Todo eso ayuda mucho a que se hable bien del líder, ¿no? Para que ese equipo se tenga una fuerte cohesión y sean muy productivos. Sin el liderazgo, una empresa sería solamente una confusión de recursos, es decir, se requiere de este para desarrollar al máximo estos recursos, y de esta forma la empresa logra lo que pretende. Y también ahora más que nunca es importante que se busque fomentar líderes en todo el personal, porque todos pueden aportar ideas valiosas, creatividad increíble. A lo mejor hemos apagado gente muy positiva con los procesos tan, voy a utilizar tu palabra, tan impositivos, tan cuadrados, que muchas veces pues nos perdemos de valiosas personas por esa forma de conducirse. Luego viene el tema de conflictos y manejo de conflictos. Si hasta este momento se han llevado bien todos estos puntos, pues obviamente que no van a darse tantos y no van a ser tan difíciles. El conflicto es un desacuerdo dentro del medio organizacional entre dos o más personas en relación a cómo lograr las metas. Entre las principales causas de conflicto están diferencias entre metas, competencias por recursos, mala comunicación y percepción errónea de la información, desacuerdos entre estándares de desempeño, incongruencia de la estructura organizacional. Esos son varios puntos por los cuales hay muy mala experiencia para varias partes. ¿Algo que nos gustes compartir de este tema o que nos puedas
Pues, pues más que nada, yo creo que en cuanto a este tema, volvemos a lo mismo que decíamos al principio. Una de las partes importantes es la comunicación asertiva con los compañeros de trabajo, aunque uno no sea líder, con los compañeros de trabajo, porque es lo que lleva a muchos de estos conflictos, el no tener una buena comunicación, el no saber hacer llegar nuestras ideas a los demás y el no saber tomar las ideas de los demás, también como una opinión válida. Sí, excelente, estoy de acuerdo contigo. Y pues el poder ser empático también con los demás hace que se dificulten estas resoluciones. Los conflictos se pueden presentar a nivel organizacional o interpersonal, como bien comentaste, y surgen pues debido a todas esas ambigüedades en todos estos puntos que se estuvieron comentando. Y una manera efectiva para evitar estos conflictos es mediante la negociación, que es un proceso en el que intervienen dos partes con la finalidad de establecer acuerdos en el que ambos salgan beneficiados. A veces es necesario que intervenga un líder, y qué mejor que desde un principio esté interviniendo ese líder para mediar y minimizar los efectos negativos que pudiera darse este desacuerdo. La negociación se debe centrar en los intereses y necesidades, utilizando criterios objetivos, cediendo ante las razones y no a las presiones. Se debe aprender a escuchar, a ser flexibles, a revisar y analizar datos e información que permitan tomar decisiones, establecer límites claros y sobre todo controlar las emociones. Es sabido que para que pueda ser alguien líder debe contar con una inteligencia emocional. No sé si gustes compartirnos algo sobre este punto de la inteligencia emocional en los líderes. Sí, definitivamente es algo muy importante, porque la manera en que ellos reaccionen emocionalmente ante situaciones de conflicto hace que también las personas que están como subordinados reaccionen de la misma manera. Si un líder toma mal, a mal por ejemplo, un comentario de algún compañero, lógicamente va a influir en todos los demás. En primera ya no lo vamos a ver con respeto, ya más bien yo creo que va a ser verlo con miedo por la forma en que reacciona. Entonces sí es muy importante la parte de la inteligencia emocional en el líder y también en los subordinados. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es también otro de los elementos que debe de trabajar el líder. Y existen 4 directrices que facilitan la comunicación, como me has hecho favor de estar compartiendo. Uno de ellos es de manera objetiva fijarse en los hechos. Los conflictos deben enfocarse en los asuntos y no en las personas. Y muchas veces no se tiene ese tacto por parte de las autoridades y pareciera que es un ataque contra las personas en vez de ver las actitudes o las situaciones que se dieron. Luego, presentar alternativas múltiples, es decir, evaluar distintas formas y propuestas factibles para resolver la situación. No cerrarse a lo que quiere el líder, sino buscar una alternativa en donde todas las partes resulten beneficiadas. Aquí conlleva al siguiente punto, que es conservar el equilibrio de poder, y se recomienda respetar las jerarquías y no tomar ventaja de la posición en la organización. Nunca imponer un consenso. En algunas ocasiones es mejor evitar el enfrentamiento y comunicar la decisión como la mejor alternativa para el grupo. Y es muy importante solucionar los conflictos que puedan surgir en la organización, pues un equipo es más productivo si trabaja en armonía. Pero ¿qué ocurre con esas personas que sí se enteran de que hay ciertos roces y hay ciertas fricciones, pero como no les interesa, no quieren ser líderes, no han de pensar que únicamente los procesos productivos son únicamente de su incumbencia? Pues estas situaciones
hacen que todo friccione, todo explote y a veces las consecuencias son muy graves. Y bueno, pues ya estamos por terminar. Tenemos este tema de comunicación que me has hecho favor de estar compartiendo. Aquí nada más para enmarcar lo siguiente, de que la comunicación debe tener la finalidad de comunicar dentro de la empresa, informar, persuadir e influir. Obviamente con las palabras adecuadas, con el tono adecuado, los medios adecuados. Se debe dar en todos los niveles jerárquicos, en todas las direcciones, vertical, horizontal, transversal. Eso es lo que el líder debe de estar procurando. Existen dos tipos de comunicaciones y el líder debe de estar pendiente de esas dos comunicaciones. Tenemos lo que es la formal y la informal. En la formal tenemos que tiene su base en la estructura formal de la empresa y se lleva a cabo a través de los canales de la misma. Algunos ejemplos, como lo que estamos compartiendo, son los organigramas, los manuales de organización, los métodos, los análisis de puestos, los estados financieros, los pintarrones, los memorándums, en fin, toda la estructura que se ha empleado tanto en tecnologías como en papelería para que ésta se dé a nivel organizacional, interpersonal y departamental. Pero también existe otra que es la comunicación informal y que muchas veces los líderes que están descuidados no están tomando en cuenta, que es la informal. ¿Y dónde a veces se da esta comunicación? Bueno, pues en los clubes deportivos, en los festejos o los comentarios en pasillos. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces tiene más repercusión y no adecuada esta comunicación informal. Por eso es importante estar al pendiente de lo que ocurra en estas. ¿Para qué? Para saber si va marchando bien todo, si la gente se siente contenta, si desean continuar en la misma o si se perciben creativos, etcétera. Deben poseer esa sensibilidad para estar al pendiente de todos estos tipos de comunicación. ¿Alguna situación que nos quieras compartir de estos temas? Pues más que nada es que yo creo que el líder sí debe de tener esa capacidad de poder separar un poquito lo laboral de la amistad, porque hay veces que eso conlleva que haya problemas tanto de comunicación como y que eso lleve a conflictos, porque al momento de que se pierde esta línea y, por ejemplo, pasamos de la comunicación formal a la informal, que es donde muchas veces se maneja la mayor cantidad de información, podemos llegar a tener algún conflicto, algún problema. Así es, a veces se puede tomar como traición a la confianza que te están otorgando al compartirte algo muy personal y que luego se utilice para cuestiones diferentes a las cuales se sinceró la otra persona, como comentas. Y es importante, como también indicas, de que hay organizaciones de que pues por las premuras, porque no planean bien todos sus procesos, pues están todo comunicándolo de manera informal o incluso nada más de boca en boca y pues precisamente vamos a lograr un teléfono descompuesto y la gente obviamente no va a poder realizar todo lo que
se espera, ya que no utilizamos los mecanismos formales. Entonces ahí el líder, por más que haga otro tipo de estrategias, si este punto no lo procuró, pues se le va a salir de las manos y los resultados no van a ser los esperados. Entonces sí es importante identificar cuál va a ser por escrito, cuál va a ser la comunicación verbal. La comunicación corporal también debe ser muy importante a la hora de estarse dando entre los líderes y el capital humano. La comunicación verbal es aquella que se transmite en forma oral, y la escrita a través de un escrito, un gráfico, algún medio impreso digital o en papel. Bueno, pues hasta aquí llegamos. ¿Qué me llevo de esta sesión? Me encantaría muchísimo escucharte. Juan Pablo. Sí, Sí, pues yo creo pues que yo me creo que llevo me llevo mucho mucho eh, que el que el líder debe de líder debe tener de tener una una capacidad capacidad tremenda para tremenda para hacer tanto hacer tanto manejo de manejo de emociones, emociones, de tener una tener buena una buena comunicación con el comunicación con el personal personal y que y que todo esto todo nos esto lleve a nos crear lleve a una crear una sinergia para sinergia que el para que el personal al personal al momento de estar momento de estar motivado motivado cumpla con las cumpla con las actividades actividades y y cumpla cumpla no nada no más nada por más por cumplir, sino cumplir, que sino que sienta ese sienta ese afán afán de querer de ser querer ser partícipe partícipe de las de las metas de la metas de la organización. organización. Sí, estoy de acuerdo contigo de que no solamente el que se le otorgue a alguien un puesto de dirección que tenga subalternos ya quiere decir que se sienta líder, ¿no? Eso implica desde un crecimiento personal de autoconocimiento y que a su vez pueda también transmitir esa estabilidad tanto emocional como profesional a la gente con la que está interactuando. Estoy muy agradecida por tu participación, Juan Pablo. Muchísimas gracias por acompañar. No sé si algo más que desees agregar. No, pues la No, pues verdad, la verdad, me gustó me mucho gustó esta mucho esta parte parte de la de la sesión, ahora sesión, sí ahora sí que que en en vivo, vivo, digamos, así digamos, aunque así sea aunque por sea por videollamada. videollamada. Sí, Pero me gustó Pero me gustó muchísimo pues, muchísimo pues, la la interacción interacción y más que y más nada que nada reafirmar ya los reafirmar ya los conceptos conceptos que hemos que estado hemos estado manejando a manejando través a de las través de las unidades, unidades, porque sí, a porque sí, a veces veces nos hace nos falta hace falta esa esa pequeña pequeña parte para parte para integrar todo. integrar todo. sí, es mutuo, también es muy motivador poder interactuar, en este caso contigo. Muchísimas gracias. Es un placer haber estado conviviendo y compartiendo pues tus colaboraciones que son sumamente valiosas. Te agradezco muchísimo. Te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien y pues ojalá coincidamos en otra materia. Cuídate mucho. Muchísimas Muchísimas gracias gracias y y gracias por el gracias por el tiempo tiempo. prestado. Al contrario, para servirte y que estés muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta Buenas luego. tardes.